Bueno, en este encuentro vamos a dejar algunas ideas sobre el movimiento de un cuerpo, considerándola como sólido rígido. Un sólido rígido es un sistema de partículas que tiene la particularidad de que las distancias relativas entre ellas permanecen constantes, porque si la distancia no fuera constante, el sólido no sería rígido, sino deformable. Para acercarnos más al movimiento de un cuerpo es que vamos a analizar el movimiento de un sólido rígido, como modelo. Supongamos que arrojamos verticalmente un cuerpo, entonces su movimiento no es sencillo de describir, porque a la vez que sube, rota, por ejemplo. Pero el sólido es un sistema de partículas, entonces podemos determinar su centro de masa y, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton para un sistema de partículas, tenemos que la sumatoria de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema va a ser igual a la masa del sistema por la aceleración de su centro de masa. Y entonces podremos determinar la aceleración del centro de masa del sistema. En nuestro caso, el cuerpo, por ejemplo, es lanzado verticalmente hacia arriba. Por lo tanto, se trata de un tiro vertical. Si despreciamos el roce con el aire, las únicas fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo son los pesos de cada una de las partículas que lo forman. Entonces, de la ecuación anterior de la segunda ley de Newton, resulta que la aceleración del centro de masa va a ser igual a 1 sobre la masa total por la sumatoria de las fuerzas externas. O sea, la aceleración del centro de masa es 1 sobre la masa total por la sumatoria de las fuerzas externas son el peso, la sumatoria del peso de cada una de las partículas que lo forman, o sea, de MI por G. Ahora, MI por G, cuando yo lo sumo, me da M total por G. M total lo cancelo con M y resulta que la aceleración del centro de masa es igual a la aceleración de la gravedad. Es decir, el centro de masa del sólido que yo arrojé hacia arriba en un tiro vertical se mueve como un punto de masa igual a la masa total del sistema lanzada verticalmente. Por lo tanto, el centro de masa de ese cuerpo va a describir un movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración g, un tiro vertical. Utilizando entonces la segunda ley de Newton, que nosotros hemos aplicado a un sistema de partículas, podemos describir el movimiento de traslación del centro de masa del sólido. Ahora bien, además del movimiento de traslación de su centro de masa, el sólido gira alrededor de su centro de masa. Entonces necesito otra ecuación que me permita analizar este movimiento alrededor de su centro de masa. Vamos a elegir un sólido que tiene una forma irregular. Y este sólido es un sólido que gira, en nuestro caso como ejemplo, es un sólido de forma arbitraria que gira con una velocidad angular omega alrededor del eje de la z fijo en este sistema de referencia x y z que he elegido. Entonces, consideremos una partícula I de este sólido rígido. La partícula I se encuentra en una posición RI en este sistema de referencia. Y por lo tanto, cuando el sólido gire, esta partícula va a girar describiendo una trayectoria circular de radio RI y la velocidad de esta partícula va a ser tangente a la trayectoria en cada punto y la llamamos VEI. Como esta partícula gira alrededor de un eje, va a tener un momento angular L sub I, que va a ser igual al producto el momento angular I va a ser igual al producto del vector posición RI por el momento lineal de la partícula I, o sea, MI por VI. Ahora, el momento angular respecto a O del sólido será la suma de todos los momentos angulares de todas las partículas. O sea, L es la sumatoria de RI vectorialmente MI por VI.
Si analizamos este movimiento, decimos que el momento angular de la partícula I es RI por MI por BI. Este es LI. Este momento angular, de acuerdo a las propiedades del producto vectorial, tiene que ser perpendicular al vector RI y perpendicular a la velocidad tangencial de la partícula BI. Y es este vector verde que tengo acá. Consideremos la proyección o la componente del vector LI cartesiana en la dirección del eje de giro, que en nuestro caso es el eje Z. Entonces, el vector que resulta de la proyección de LI en la dirección del eje de giro Z es la flecha amarilla y es la componente LIZ del momento angular de la partícula I. Ahora, para encontrar LIZ yo tengo que hacer el módulo del momento angular por el coseno del ángulo que forma con el eje sobre el cual voy a hacer la proyección, o sea, por el coseno de beta. Pero de acuerdo al producto vectorial, LI es perpendicular a RI, por lo tanto, alfa y beta son ángulos complementarios. El coseno de beta va a ser igual al seno de alfa. Y entonces, reemplazando, resulta LIZ igual a LI por el seno de alfa. Ahora, fijémonos, el seno de alfa, el seno de este ángulo, es cateto opuesto, RI, sobre el radiovector, RI. O sea, si yo reemplazo LI por RI, por MI, por BI, por el seno de alfa, lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente, que seno de alfa es el radio de giro de la partícula sobre el módulo del vector posición de la partícula RI. O sea, que RI por el seno de alfa I es igual al radio de giro de la partícula I. De modo entonces que yo puedo utilizar RI por el seno de alfa y reemplazarlo por el radio de giro de la partícula I. Resulta entonces la proyección del momento angular en la dirección del eje de giro Z igual al radio de giro de la partícula I por la masa de la partícula I por la velocidad de la partícula I. Ahora bien, esta partícula I describe un movimiento que es un movimiento circular, una trayectoria que es una circunferencia tangente a la cual tengo la velocidad. Pero en el movimiento circular la velocidad tangencial resulta igual a omega, o sea, la velocidad angular, por el radio de giro, donde en nuestro caso omega coincide con la velocidad angular del sólido rígido. Si reemplazo la velocidad por omega por el radio de giro, resulta RI por MI por RI por omega. Junto los R al cuadrado y entonces resulta que la componente Z del vector momento lineal I, esta flecha verde, resultó igual a la masa de la partícula I por el radio de giro de la partícula I al cuadrado por la velocidad angular del sólido. Esto entonces representa la componente del momento angular de la partícula I en la dirección del eje de giro, o sea, es la componente del vector LI flecha verde en la dirección del eje Z, que es la dirección del eje de giro, y que es la flecha amarilla LIZ. LIZ resulta ser igual a la masa de la partícula I por el radio de giro de la partícula I al cuadrado por la velocidad angular del Sol. La proyección entonces del momento angular del sólido rígido sobre el eje de giro LZ será la suma de las proyecciones de cada una de las partículas del sólido sobre dicho eje. Entonces, la suma de las proyecciones de los vectores momento angular de cada una de las partículas del sólido sobre dicho eje, que en nuestro caso es el eje Z.
A la sumatoria desde igual 1 hasta n de mi por RI al cuadrado lo denominamos momento de inercia del sólido respecto del eje de giro, en nuestro caso el eje Z. O sea, el momento de inercia de un sólido es igual a la sumatoria de mi por RI al cuadrado. De modo entonces que la componente Z del momento angular del sólido va a ser igual al momento de inercia I por la velocidad angular que tiene el sólido. Para cualquier sólido existen al menos 3 ejes que denominamos ejes principales de inercia. Si el sólido tiene algún eje de simetría, los ejes principales de inercia coinciden con los ejes de simetría. Y en ese caso, si el sólido rota con respecto a alguno de esos ejes, el vector momento angular resulta paralelo al eje y por lo tanto la proyección del momento angular sobre el eje coincide con su módulo. O sea, el momento angular total resulta igual a I por la velocidad angular, en ese caso. Por la definición, nosotros podemos deducir que el momento de inercia de un sólido obviamente depende del eje de giro, porque acá aparece el radio de giro de cada una de las partículas respecto al eje de giro. Entonces depende de ese eje. Cuando un sólido está constituido por un número muy grande, está constituido por un número muy grande de partículas, en vez de utilizar una sumatoria, nosotros vamos a reemplazar el momento de inercia por la integral del diferencial de masa por el radio de giro al cuadrado. Si queremos describir el movimiento de rotación, entonces tenemos que encontrar una ecuación que nos permita calcular la aceleración angular del mismo. Para eso derivamos la derivada del momento angular con respecto al tiempo. O sea, la derivada con respecto al tiempo del momento de inercia por la velocidad angular del sólido. Como el momento de inercia no depende del tiempo, es una constante en el tiempo para el sólido, puede salir y nos queda I por la derivada de omega con respecto al tiempo. Pero la derivada de omega con respecto al tiempo nosotros ya vimos que se trata de la aceleración angular del sólido. Por lo tanto, la derivada de L con respecto a t resultó ser igual al momento de inercia del sólido por la velocidad angular del sólido. Pero nosotros también sabemos que la variación del momento angular de un sistema de partículas y por lo tanto de un sólido que lo estamos considerando como un sistema de partículas es igual al momento de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Por lo tanto, la derivada de L con respecto a t es igual a la suma de los torques de las fuerzas externas, o sea, a la suma de los torques externos. Por lo tanto, yo tengo esta otra expresión por la derivada de L con respecto a t, o sea, es igual a la suma de los torques externos. Pero, si la derivada de L con respecto a t es igual a I por alfa y la derivada de L con respecto a t es igual a la sumatoria de los torques externos, significa que la sumatoria de los torques externos es igual a I por alfa. Y esta ecuación es una ecuación muy importante para el sólido rígido. Quiere decir, la sumatoria de los torques externos igual a I por la velocidad, el momento de inercia del sólido por la velocidad angular, por la aceleración angular, es la ecuación del movimiento de rotación de un sólido rígido. Esta ecuación es análoga a la segunda ley de Newton. Es parecida, es semejante. En esa semejanza, uno podría hacer una relación entre una aceleración angular con una aceleración lineal en el caso de la segunda ley de Newton y una relación con el momento de inercia y la masa en la segunda ley de Newton. O sea, el papel que juega la masa de una partícula en la segunda ley de Newton, o sea, la inercia o la resistencia a cambiar el movimiento, la desempeña en el sólido rígido cuando rota su momento de inercia I.
La segunda ley de Newton nos proporciona un modo de calcular la aceleración de una partícula o del centro de masa de un sistema de partículas conociendo las fuerzas que actúan sobre ella. La ecuación de movimiento de rotación de un sólido nos permite determinar su aceleración angular calculando el momento de las fuerzas externas que actúan sobre él. Para que un cuerpo rote, entonces, para que tenga una aceleración angular, no basta con que actúen fuerzas externas sobre el cuerpo, sino que estas fuerzas tienen que tener un momento resultante distinto de cero. El papel que juega la masa de una partícula en la segunda ley de Newton, su inercia, es decir, la resistencia que opone a cambiar el estado de movimiento, lo desempeña ahora su momento de inercia I. Despejando de la ecuación anterior alfa, como 1 sobre el momento de inercia por la sumatoria de los torques externos, concluimos que para un momento de fuerzas dado, cuanto mayor sea el momento de inercia del sólido, menor va a ser su aceleración angular. Por lo tanto, la velocidad angular va a cambiar lentamente. El momento de inercia mide la resistencia que opone un cuerpo a variar su estado de movimiento de rotación. De la ecuación anterior, deducimos entonces que el vector de aceleración angular es paralelo a la resultante de los momentos de las fuerzas externas, del mismo modo que la aceleración de una partícula es paralela a la resultante de las fuerzas que actúan sobre ella. Y que cuanto mayor sea el módulo de esta resultante, mayor será el módulo de la aceleración angular en el caso del vector aceleración angular. Cuando el eje de rotación de un sólido no está fijo, entonces el movimiento será una combinación de rotación y de traslación. Son necesarias dos ecuaciones, una que nos permita calcular la aceleración de su centro de masa y otra que nos dé su aceleración angular con respecto al eje que pasa por el centro de masa. Para que un cuerpo esté en equilibrio estático deben cumplirse simultáneamente dos condiciones. La primera, que el sólido no se traslade, o sea que la aceleración de su centro de masa tiene que ser cero. Y la segunda es que el cuerpo, o el sólido, no rote, o sea que la aceleración angular del sólido debe ser también nula. La energía cinética del sistema, porque está rotando, va a ser igual a la energía cinética de las partículas que lo forman. Cuando un sólido rígido gira en torno al eje que pasa por su centro de masa, las partículas que lo componen describen un movimiento circular en torno al eje de giro con una velocidad lineal dependiente de la partícula, porque depende de dónde está la partícula con respecto al eje de giro será el radio. Pero todas las partículas giran con la misma velocidad angular. La velocidad tangencial de cada partícula va a ser distinta, pero la velocidad angular de todas las partículas es la velocidad omega angular del sólido, porque si no el sólido se estaría deformando. De modo entonces que la energía cinética de un sólido causada por el movimiento de rotación va a ser igual a la sumatoria de las energías cinéticas de cada una de las partículas, o sea, un medio de MI por la velocidad de la partícula I al cuadrado. Pero la velocidad I al cuadrado, como las partículas describen un movimiento circular, es igual a R por omega. Elevada al cuadrado me queda R cuadrado por omega cuadrado. Ahora, si yo considero que omega cuadrado es la velocidad angular del sólido y todas las partículas tienen la misma velocidad angular, sale fuera de la sumatoria y me queda un medio de omega cuadrado por la sumatoria de MI por R al cuadrado. Pero MI por R al cuadrado ya para nosotros es conocido porque es el momento de inercia del sólido respecto al eje de giro. Esta energía corresponde a energía cinética interna porque está referida al centro de masa. Si este centro de masa a su vez se está moviendo con respecto a un origen,
La energía cinética total del sólido vamos a calcularla sumando la energía cinética de rotación, un medio de I por omega cuadrado, más la energía cinética de traslación del centro de masa, energía cinética orbital. De manera que cuando uno aplique los teoremas de conservación de la energía, no tiene que olvidarse en el caso del sólido que la energía cinética tiene dos componentes. La energía cinética de traslación del centro de masa más la energía cinética de rotación alrededor de ese eje de giro del sólido rígido. Hasta aquí les hemos dejado una serie de ideas para introducirnos a el movimiento de un sólido rígido como en nuestro curso la mayor aproximación que vamos a analizar para el movimiento de un cuerpo. O sea, llegamos a describir un cuerpo como un sólido rígido y en consecuencia describir su movimiento. Muchas gracias, nos vemos en un próximo encuentro.